Hola amigos, bienvenidos de regreso. Aquí seguimos leyendo el libro de Sobreviví el naufragio del Titanic 1912 y nos quedamos en el capítulo 5. La última vez que los vi estábamos en el capítulo 5. Entonces ahora sigue capítulo 6 y dice: George no les contó su plan ni a Phoebe ni a la tía Daisy. Supuso que debía esperar a que se durmieran para luego ir a la bodega de equipajes de primera clase. Encontraría la caja del señor Burroughs, la forzaría para abrirla y le echaría un vistazo a la momia. Estaría de vuelta en su cama roncando antes de que notaran su ausencia. Eran casi las 11:15 cuando su hermana finalmente se durmió y la luz se apagó en la habitación de su tía. Se deslizó fuera de la cama, se vistió rápidamente y se metió el cuchillo en el bolsillo. Lo necesitaría para forzar la caja. Y quién sabe, quizás habría también una cobra que vivía ahí adentro. Soñar no costaba nada, ¿cierto? Abrió la puerta y le echó un vistazo al pasillo. Quería evitar a Henry, que parecía tener ojos en la parte trasera de su cabeza de color rojo brillante. A Henry no le gustaría verlo dando vueltas por ahí tan tarde. Pero el pasillo estaba tranquilo. No se escuchaba ningún ruido, excepto el zumbido sordo de los motores del barco que se elevaba desde sus entrañas. George amaba ese ruido. Le recordaba el sonido de los grillos en el bosque por la noche. De hecho, le recordaba las ocasiones en que se escapaba al bosque cuando su papá y Phoebe estaban durmiendo. No había dado 3 pasos cuando su cabeza comenzó a llenarse de preguntas. Se preguntaba por qué su papá siempre estaba enojado con él, o por qué no se esforzaba un poco más en la escuela. Y por supuesto pensó en su mamá. Habían pasado casi 3 años desde que había muerto. Intentaba no pensar mucho en ella, pero algunas noches, cuando cerraba los ojos, recordaba su sonrisa o su olor cuando la abrazaba, o el olor a hierba fresca y las flores le recordaban a ella. Y la canción que cantaba para despertarlo en las mañanas. Despierta, despierta, ya está amaneciendo, pero no olvides tus sueños. Pensar en su mamá era como estar cerca de una hoguera, calientito al principio, pero si se acercaba demasiado, comenzaba a doler. Era mejor mantenerse alejados esos pensamientos. Nada aclaraba tanto su mente como estar en el bosque. Nunca permanecía allí más de 1 hora o 2, salvo aquella noche de octubre. Estaba regresando a casa cuando escuchó un sonido espantoso, como el grito de una niña. Se volteó y vio 2 ojos amarillos que brillaban en la oscuridad. Los viejos decían que había panteras negras en el bosque, pero él nunca lo había creído. Sin embargo, cuando los ojos comenzaron a acercarse, pudo distinguir el contorno de un enorme felino con 2 colmillos relucientes. Pensó que correr no sería una buena idea. Sabía que la pantera era mucho más veloz que él, pero no lo pudo evitar. Corrió tan rápido como sus piernas se lo permitieron. Las ramas le cortaban la cara, pero no se detuvo ni a mirar atrás. En cualquier momento la pantera se abalanzaría sobre él y lo desgarraría. De hecho, podía sentirla a sus espaldas. Podía oler su aliento y carne putrefacta. Agarró una rama del suelo y se volteó. Y ahí se ve la pantera. Y aquí está él en el árbol, arriba con su navaja. Y agarró una rama del suelo y se volteó para enfrentarla. La pantera lo embistió y mordió la rama. George soltó la rama y trepó a un árbol tan alto como pudo. El felino soltó la rama y lo persiguió como una sombra con ojos brillantes.
George sacó el cuchillo. Esperó hasta ver las patas delanteras del felino en la pequeña rama que tenía frente a él. Y entonces, con toda su fuerza, le dio un tajo a la rama con el cuchillo. ¡Crack! La rama se quebró. Y el gran felino dio una voltereta en el aire, chillando y chocando con las ramas del árbol, hasta aterrizar con un golpe seco en el suelo. Se hizo en silencio. Luego la pantera se levantó, miró a George por un largo rato, se dio la vuelta y se adentró lentamente en el bosque. George se quedó en el árbol casi hasta el amanecer. Logró regresar a la cama justo antes de que su papá se despertara. Sus amigos en la escuela no le creyeron cuando les contó lo que sucedió, aun cuando lo juró por su vida. No es posible. Mentira. Embustero. La próxima vez dirás que has firmado con los gigantes. Todos se rieron, pero él ni se molestó, porque en ese momento se dio cuenta de que no le importaba lo que pensaran. Sabía que se había enfrentado a la pantera y eso nunca lo olvidaría. Capítulo 7. George se sentía feliz solo de pensar que vería a la momia. Bajó 5 tramos de escaleras hasta la cubierta G y fue prácticamente saltando por el largo pasillo hasta la parte delantera del barco. Varias veces tuvo que esconderse para no ser visto por los camareros nocturnos, pero no tuvo problemas para encontrar el camino, a diferencia de Phoebe, que se perdió una vez en el barco caminando del comedor al lavabo. La próxima vez dejaré un camino de migas de pan, como Hansel y Gretel, dijo Phoebe en su primer día a bordo del Titanic. ¿Y por qué no de caramelos de limón?, sugirió George. Phoebe se rió. La bodega estaba en la parte delantera del barco, al pasar de la oficina de correos y los camarotes de los fogoneros y los bomberos. George pensó que era una pena no tener tiempo para ir a ver las escaleras de escape. Por suerte, quedaban 2 días más en alta mar. Atravesó las puertas y bajó la escarpada escalera de metal que llevaba a la bodega de equipajes de primera clase. De pronto se encontró rodeado de cajas, maletas y baúles cuidadosamente apilados en estantes y alineados en el suelo. Le tomó un minuto darse cuenta de que estaban organizados por orden alfabético, según los nombres de los dueños. Y le tomó unos minutos más encontrar la letra B. Entonces la vio, una sencilla caja de madera con la siguiente inscripción: Señor David Burroughs, Ciudad de Nueva York, contenido frágil. George sonrió para sus adentros. Esto iba a ser fácil. Sacó el cuchillo y comenzó a forzar la tapa de la caja. Lo hizo con mucho cuidado, levantando cada uno de los clavos para luego poder cerrarla del mismo modo en que se encontraba. Estaba a punto de lograrlo cuando escuchó un sonido extraño. Se le puso la piel de gallina. Fue la misma sensación que tuvo la noche de la pantera, como si alguien o algo estuviera observando. Miró la caja con el corazón acelerado y antes de que pudiera tomar un respiro, algo saltó de las sombras y lo lanzó al suelo. George miró hacia arriba, esperando ver una momia salir de la caja y agarrarle la garganta. Pero lo que vio fue casi igual de horripilante. Se trataba de un hombre de brillantes ojos azules con una cicatriz a un lado de su cara. El hombre le arrebató el cuchillo. Era bajito, pero muy fuerte. Aquí están todas las cajas. Se ven todas las cajas ahí amontonadas. Me quedaré con esto, dijo, admirándolo el cuchillo. Luego miró a George de arriba abajo. Así que tratando de llenarte los bolsillos con dinero de primera clase, añadió. George se dio cuenta que el hombre era un ladrón. Lo había atrapado en flagrante. No, yo. El hombre apuntó hacia las botas del chico. ¿De qué baúl las sacaste?
Deben costar más que un billete de tercera clase. George negó con la cabeza. Las compré en Londres, dijo, y se dio cuenta demasiado tarde de que había cometido un error. Ah, un príncipe de primera clase, dijo el ladrón, soltando una carcajada. Ja, ja, ja. En busca de una aventura. ¿Cómo te llamas? George, susurró el chico. Príncipe George, dijo el hombre haciendo una reverencia. Es una lástima que esas botas no me sirvan, agregó, y se puso de pie. Pero si tienes algo que quiero, tu llave. Siempre he querido ver un camarote de primera clase. De ninguna manera George le permitiría entrar a la suite. Se lanzaría al mar antes de permitirle acercarse a su tía y a su hermana. Hay una momia acá abajo, dijo de modo impulsivo. Vale millones, está en esa caja. Y el hombre arqueó una ceja. George siguió hablando. Pensé que podría esconderla en algún sitio y venderla en Nueva York, mintió. El negocio de mi padre va mal, así que podría ser algún... El hombre miró la caja. Me gusta como piensas, dijo. Agitó el cuchillo frente a George y le pidió que no se moviera. Luego comenzó a abrir la caja. Por la manera en que lo hacía, era evidente que tenía mucha experiencia. Levantó la tapa, pero antes de que alguno de los dos pudiera mirar adentro, se escuchó un gran estruendo y la bodega comenzó a temblar con tanta fuerza que George casi se cae. El temblor se hacía cada vez más fuerte y el ruido cada vez más alto, como si se tratara de una procesión de truenos. Un baúl cayó de un estante y golpeó al hombre de la cicatriz en la cabeza. El cuchillo cayó al suelo, pero George no intentó recuperarlo. Era su única oportunidad de escapar. Se volteó, corrió escaleras arriba y salió disparado por la puerta. Bueno, amigos, hemos llegado al fin de capítulo 7. Nos vemos la próxima vez para escuchar el resto. Adiós.